Bendiciones mis hermanos, qué gustazo es el estar en el calor de la comunión. Siempre es una emoción saludarles, ver sus comentarios, escuchar los cantos que piden y todo lo demás. Entramos al mes de marzo con fuego y fuerza y sobre todo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y le doy la bienvenida a otra transmisión de Elohim entre semana en este hermoso miércoles por la tarde. Estoy especialmente emocionado en esta tarde porque hoy es la segunda parte de una miniserie que comenzamos la semana pasada. Hace 8 días vimos parte 1 de esta prédica y hoy le daremos conclusión a nuestro mensaje titulado Propósito de los pozos. Propósito de los pozos. Una palabra de aliento siempre es necesaria, pero creo que en momentos como los que estamos viviendo ahorita, tiempos de cierta incertidumbre para el mundo, es crucial reconocer que servimos al único y todopoderoso Dios, capaz y dispuesto a tornar toda situación para nuestro bien, si le sacamos provecho. Esa es la meta de esta miniserie, de abrir nuestros ojos para percatarnos de las bendiciones a nuestro alrededor, aún en situaciones difíciles, de no solamente aceptar la prueba que me rodea, pero reconocer que aún la prueba, aún el pozo, es una bendición. Son los escalones hacia mi propósito en Cristo. Las 4 historias que estamos analizando juntos son precisamente muestras de esa verdad. Repasemos lo que vimos juntos la semana pasada. Vimos a Gedeón, un varón valeroso, pero cuyo liderazgo tuvo que ser adquirido a través de su fe en Jehová. En un lagar de uvas encontramos a este héroe, acostumbrado a una vida en temor e inquietud. Mas el Señor ve más allá de nuestra situación y más allá de nuestras deficiencias. Llamándolo a su propósito, el Señor saca a Gedeón de su pozo y lo coloca en una posición de impacto para el beneficio de su pueblo. Fuera del miedo, Gedeón aprende a depender de su Señor, nunca perdiendo su cautela, pero más bien encauzándola hacia su propósito en servicio a Jehová de los ejércitos. Este pozo representa las depresiones en las que nos metemos por decisión propia, la zona en donde nos encontramos ciertamente fuera del peligro, pero muy lejos de nuestro llamado en el Señor. Representa los lugares bajos de nuestra vida, productos de nuestra perspectiva mediocre y nuestro estancamiento espiritual. Son lugares estériles y son lugares infructuosos, mas adaptamos nuestra vida entera a ellas, intercambiando propósito por comodidad. Pero el Señor nos llama a que salgamos fuera, de la misma forma que llamó a Gedeón, cancelando toda duda con su presencia, impulsándonos a que sacudemos nuestros hombros en preparación de nuestro llamado. La semana pasada también exploramos la historia de José el soñador, un joven con una promesa increíble sobre su vida, pero con un carácter en necesidad de formación. Cuando sus hermanos lo lanzan a una cisterna seca, nuestro joven José entra a un capítulo completamente desconocido de su historia. Incierto para él, mas ya trazado por la mano de nuestro Dios. El Señor le cambia el rumbo de su vida por completo, arrancándolo de una vida confortable y placentera y depositándolo en tiempos de servicio y pena. Todo con la intención de prepararlo para lo que estaba por venir. Este pozo representa las tribulaciones de nuestra vida, una de las varias pruebas que hemos de enfrentar. El Señor las permite con la intención de moldearnos como el barro, refinando nuestro carácter, nuestra forma de pensar y ablandando nuestro corazón hacia Él. El Señor tiene un llamado glorioso para cada uno de nosotros, pero imposible es el alcanzarlo con manos inmaduras. Es necesario ser formados en esos hombres y mujeres que el Señor quiere ver. Y gran parte de esa formación viene precisamente con la prueba. El destino de José era el auxiliar la nación que lo esclavizó y encarceló, socorrer al pueblo arrebatado de él en su juventud y rescatar a los hermanos que lo traicionaron. ¿Quién pudo haber hecho estas cosas? Solamente aquel que ha pasado por la escuela que José pasó,
moldeado por las manos de nuestro Dios de promesas, firmes y fuertes, pero también tiernas a la vez. Bien, entramos a nuestra tercera historia, casi 1000 años después de José, después de que el pueblo de Canaán entrara a Egipto, después de la esclavitud de los israelitas, después de la liberación por medio de Moisés, aún después de la época de jueces, encontramos nuestro personaje en la era de reyes y guerras. Encontramos a Benaía. Benaía es un personaje menos conocido en la palabra. No tiene un libro propio, pero es mencionado más de varias veces a través del Antiguo Testamento. Las hazañas de Benaía eran casi legendarias, pero sus logros no nacieron de la nada. Benaía era parte de un linaje honorable y consagrada al Señor. Su padre y abuelo, ambos hombres valientes. Esto es importante notar, ya que Benaía creció en tiempos donde pareciera que toda familia sufría de disfunción. El sacerdote Elí, con hijos viviendo y muriendo en desgracia. Samuel, lidiando con hijos corruptos y decepcionantes. Aún el mismísimo rey David, atacado por sus propios hijos insurrectos. Pero en medio de todo eso, vemos a un hombre que no solo mantuvo sus principios familiares en alto, pero honró a su Dios por medio de proezas impresionantes. Benaía era un hombre destacado, pero a la misma vez un producto de su tiempo. Este héroe nació en época de guerra, donde jóvenes se esforzaban en combate y hombres de mediana edad ya eran considerados veteranos. Muchas veces tomamos forma de nuestro entorno. Somos reflejos de aquellos con que decidimos pasar tiempo. Te rodeas de gente perezosa, es probable que salgas perezoso. Pero si te rodeas de guerreros, serás agente de guerra. Benaía, al parecer, adopta las mejores cualidades de aquellos alrededor de él, combinándolos con el buen ejemplo de sus padres, los principios de su familia y la intrepidez de sus compañeros. Este ciertamente era un hombre muy esforzado, y el esfuerzo de Benaía fue recompensado al ser escogido para formar parte del círculo íntimo en el ejército de David. Y aquí me detendré un poquito. Si nosotros estudiamos la estructura militar del rey David, notamos que todo hombre en posición de autoridad no fue promovido por su apellido, no fue promovido para hacerle un favor. Todo líder en este ejército fue reconocido después de comprobar un aspecto especial de sí mismos. ¿Su fuerza? No, su fe. Era necesario comprobar su fe en el Señor. La fe en nuestro Dios abre la puerta a hazañas increíbles, sueños que sentiste fuera de tu alcance, logros que veías imposibles, metas logradas cuando parecían irrealizables. Todo por la fe en un Dios que puede. Dios, nuestro Dios, puede, mis hermanos. Nuestra única aportación es el creerlo y esforzarnos en lo que nos pide. Benaía muestra una fe impresionante. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de las conquistas que alcanzó en manos de un Dios todopoderoso. Benaía logró muchísimo, pero hay un verso que destaca 3 hazañas específicas. En Primera de Crónicas, verso 22 al 23, encontramos un resumen de la carrera de Benaía hasta este punto. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. Estos leones no son literales. Era el apodo que le pusieron a un par de guerreros temidos en el pueblo de Moab, gigantes entre sus compañeros. Cualquiera de estos hubiera sido suficiente para derrotar a un soldado ordinario, pero Benaía se enfrentó a ambos y fue victorioso. Estos 2 son leones figurativos, pero el próximo león sí es bastante real. El mismo verso. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Aquí es donde nosotros encontramos nuestra historia.
nuestro pozo. Y en este verso nos enfocaremos. Mas para honrar a este gran héroe, creo que es justo que sigamos leyendo su tercer logro, destacado en el verso 23. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. 3 acontecimientos poderosos, que si nosotros lográramos, aunque sea una de ellas, pues ya sería el orgullo de nuestra vida. No dejaríamos de hablar de ella. Mas Benaía no solamente enfrentó la muerte una vez, sino varias veces. Y en cada vez lo superó por medio de su fe y confianza en el Señor. Ciertamente cada uno de estos eventos pudiera ser una prédica completa, pero nosotros nos centraremos en el final del verso 22. Leámoslo una vez más. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. De las 3 confrontaciones, esta es la única con una bestia. El egipcio era imponente, pero nada intimida como un animal salvaje. Le llamaban a los 2 guerreros de Moab los leones, pero no dejaban de ser humanos. Este animal en el foso es un león auténtico, y no por apodo, sino por naturaleza. El león es, en mi opinión, el contrincante más peligroso que enfrentó Benaía en su carrera como guerrero. Los leones no vacilan, no tienen duda como un hombre de carne y hueso. Los leones no titubean en sus decisiones, corren por instinto. Los leones no sienten empatía o misericordia por sus enemigos. Los leones no negocian. Aparte de eso, la fuerza de un león supera aún el más fuerte entre nosotros. Y las herramientas a su disposición, desde sus garras hasta sus dientes, son diseñados para matar. Benaía no solo se enfrenta con esta bestia, pero él invierte los roles de cacería por completo, convirtiendo este depredador en presa. Esto no es lo único que Benaía hace de forma diferente. De nuestras 4 historias, él es el único que entra al pozo de forma ofensiva. Los demás terminan en lugares bajos por consecuencia o injusticia. Mas Benaía persigue este león hasta llegar al fondo de un foso. Y por si fuera poco, lo hace en tiempo de nieve. Nosotros hace un par de semanas nos encontramos en una tormenta de frío completamente inesperada y sin comparación en nuestro estado. Nuestra congregación puede testificar al hecho que el frío te alenta. El frío hace que tus músculos se contraen, tensando tus tendones y haciendo que toda coyuntura se sienta rígida y lenta. El frío debilita tus manos y desorienta tu cerebro. Tiempo prolongado en el frío, sin ropa apropiada, lleva a que la punta de la nariz, las orejas, dedos y extremidades completas pierdan sensación y que las células comiencen a morir, porque el frío mata. Y no es un proceso de días, más bien es de horas o minutos, dependiendo de la temperatura. El frío es, en pocas palabras, un limitador. Limita tu fuerza, limita tu agilidad y limita tu cuerpo. Las 3 cosas que Benaía no puede permitirse perder. Se está enfrentando a un león, un rival que requiere todo vigor, toda ligereza y toda atención para derrotar. Y estas son las condiciones que Benaía escoge para pelear. Pareciera ilógico, porque lo es. El enfrentarse a un león es irracional. El hacerlo en tiempo de nieve era absurdo. Y el entrar a un foso con esta bestia era suicidio. Aún así, era necesario que Benaía enfrentara y acabara con este león en ese día, en esa hora y en ese clima. ¿Era ideal el entorno? Por supuesto que no, pero nunca será buena hora para cazar leones. Es probable que tu propósito se revele en tiempos inoportunos. En esta hora inesperada, el propósito de Benaía era matar a este león.
No sabemos específicamente por qué apremiaba el matar esta fiera, pero leones no llegan de la nada. Los leones rodean su presa de días o hasta semanas antes, atacando a los indefensos, atacando a los débiles, atacando a los heridos. Yo estoy casi seguro que este león ya había sido causa de angustia para este pueblo. Era necesario que Benaía enfrentara esta amenaza con urgencia, sin importar las condiciones. ¿Qué podemos nosotros aprender de este ejemplo? El ejemplo de un hombre cazando leones en la nieve. Mis hermanos, en nuestras vidas sería ideal que la atmósfera siempre apoyara nuestra misión, pero no siempre es así. Hay situaciones en nuestras vidas que no pueden esperar para ser tratadas. Algunas cosas no se pueden posponer hasta un día más agradable. A veces es necesario que cumplamos con nuestro deber, por más que el entorno esté trabajando en nuestra contra. Hay personas con llamado por Dios que pierden la oportunidad de ejercer su propósito esperando mejores condiciones. Hay gente con talento malgastando sus habilidades esperando mejores condiciones. Hay aquellos que posponen su salvación, condenándose a una perdición eterna, esperando mejores condiciones. Hay hermanos que nunca llegan a su potencial completa como hijos de Dios, esperando por mejores condiciones. Algunas cosas en la vida no se pueden posponer hasta el día soleado. Será necesario tratar con ellas aún en la nieve, aun cuando nuestro entorno esté lejos de ideal. Así que le exhorto, mi hermano, con todo el amor de Cristo, a que deje de procrastinar. Ya no deje para mañana lo que debía haber sido para hoy. No espere el día bueno porque es muy probable que llegue al final de sus días aún esperando mejores condiciones. No hay mejor tiempo. No hay mejor tiempo que entregar tu vida a Cristo que ahora. No hay mejor tiempo que entregar servicio al Señor que hoy. Ya no dilate. Buscad el rostro del Señor, reconoced su camino y camina en él. No cuando el sol decida salir, ahora. Es necesario que le busques ahora. No hay mejor día que hoy. Benaía persigue este león hasta un foso. Posiblemente era una trampa para esta criatura, quizás era su morada. En cualquier caso, Benaía ahora está en un lugar confinado con un animal acorralado y furioso. El verso deja en claro que Benaía entró solo. Nadie lo siguió. No hubo apoyo de afuera. Al parecer, todos los que observaban lo hacían de lejos. Benaía se encuentra a solas con un enemigo aterrador frente a él y ningún otro mortal a su lado. ¿Qué lección hay en esto? La Biblia nos insta a que intercedamos por cada quien, que oremos uno por el otro, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se apoye entre sí, mas en ninguno de los miles de versos en la palabra nos ordena que peleemos las batallas de alguien más. Las pruebas llegan designadas a una sola persona. Es posible pasar por un tiempo de tribulación como familia o congregación, pero nadie puede pasar mi examen, porque la lección es para mí. Hay tantos hermanos que he conocido que se estancan esperando a que alguien les profetice lo que la palabra ya deja en claro, reteniendo sus esfuerzos, habilidades y talentos hasta que alguien les haga la invitación, paralizados, esperando que alguien les muestre el camino ya trazado por el Espíritu Santo. Si a Dios le plació el entregar una tribulación en tus manos, es porque quiere que tú aprendas algo. No tu vecino, no tu familiar, no tu amigo, no tus pastores. La lección es para ti. El foso es angosto. Solo cabes tú y la prueba. Mas no hay razón por qué desalentarse, porque Benaía, aún en este pozo, no se encuentra solo. De la misma forma que nosotros nunca estamos desamparados. Dentro de nuestro corazón mora el mismo guerrero que le entregó la victoria a Benaía, nuestro Señor Jesucristo.
Benaía tuvo toda confianza en entrar a este lugar bajo a solas, precisamente porque sabía que tenía todo el respaldo que necesitaba, la de su Dios. No era la fuerza de este hombre que venció al león, era la fe que lo hizo victorioso. Los pozos de tu vida, mi hermano, serán el escenario perfecto en donde tú tendrás que mostrar la convicción de tu fe en tu Señor. Es necesario que tengas fe, porque es necesario que venzas. Hay varias razones por qué tu conquista será importante, pero la más importante es para exaltar el nombre de quien adoramos, nuestro Señor Jesús. Hay ojos, mi hermano, ojos sobre ti, expectantes para ver cómo reaccionas ante la tribulación, ante la prueba. ¿Pospondrás tu propósito? ¿Abandonarás la fe a media batalla? ¿O terminarás la pelea y conquistarás en el nombre y para el nombre del Señor, emergiendo del pozo como un más que vencedor? Ese es nuestro propósito como saetas en la aljaba de nuestro Señor, el vencer. Nuestra última historia nos lleva alrededor de 400 años al futuro. Israel pasa por algunas victorias, sufre de algunas derrotas, y el periodo de tiempo en donde encontramos a nuestros próximos héroes es una época bastante complicada. Tomados cautivos, el pueblo de Israel se encuentra en una tierra extraña, con una cultura completamente opuesta a sus principios. Pero el Señor les muestra gracia, aún en una sociedad desconocida. Sadrach, Mesach y Abednego están entre un grupo selecto de hombres judíos que encontraron una posición de influencia entre los babilonios. Recompensa de parte del Señor por haberse aferrado a su fe en su juventud. Nunca intercambiaron sus principios por posición. Y eso fue la clave de su éxito, aún entre un pueblo ajeno. Pero otros oficiales babilonios llegaron a odiar el renombre que estaban acumulando estos héroes. Con toda alevosía y ventaja, convencieron al rey de Babilonia, Nabucodonosor, a que creara una ley en donde todo miembro del gobierno, incluyendo a nuestros hermanos, debían postrarse ante una imagen dorada. Los enemigos de estos tres estipularon la consecuencia por no doblegarse a esta ley: muerte, y muerte en un horno de fuego ardiente, sabiendo que estos tres hombres se rehusarían a esta acción. Comentarios sobre este libro describen que este horno en especial habría parecido un pozo gigante con un techo sobre él y una apertura mediana. Las fundaciones debían haber sido bajas para intensificar las temperaturas altas. También era necesario que estuviera bajo para mantener a los soldados y testigos a salvo, ya que el calor extremo pudiera causar daños imprevistos. Y es aquí donde nosotros entramos a la escena. En Daniel capítulo 3, verso 16, el rey Nabucodonosor interroga a estos hombres una vez más antes de castigarlos, cuestionando si en serio no adorarán a sus dioses y si de veras no se postrarán ante su estatua de oro. La forma en que estos tres responden me encanta. El verso 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, lo cual creo que es una respuesta que deberíamos usar más seguido. Hay tantas veces que nos enfrentamos con aquellos en contra de nuestra fe, aquellos que intentan implantar duda en lo que creemos, aquellos que buscan discutir cosas espirituales, no por un interés sincero, pero porque nos quieren atrapar en una contradicción. No es necesario que te responda sobre este asunto. Se me hace como una respuesta perfecta, ¿no cree usted? Estos valientes no temen cortarle la conversación al rey, pero van aún más allá. Tornan esta interrogación en una predicación. En el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué seguridad tienen estos hombres! Una fe intocable y una que debemos de tomar como ejemplo para nuestras propias vidas. Ellos se disponen a obedecer la voluntad del Señor sin importar la conclusión. Puede ser que el Señor nos salve, como también puede ser que tenga otros planes para nosotros. Mas en cualquier caso, nosotros le adoraremos solamente a Él. Y me quiero detener aquí un poco porque creo que hay una lección importantísima en cómo nosotros deberíamos actuar en nuestra fe. Muchos piensan que la fe es el creer que cierto evento o X cosa ocurrirá. Mas eso no es fe. La fe, en pocas palabras, es creer que el Señor hará lo que a Él le plazca. Y de que en sus planes, pues me encuentro yo. Él hará conforme a su voluntad y todo obrará para mi bien. No será como lo visualizo, pero Dios no hace las cosas basadas en lo que yo quiero o creo. Él hace lo que hace y no necesita de mi opinión o aprobación para hacerlo. No nos postraremos, Rey, así que adelante, tíranos al horno. Nuestro Dios nos puede salvar y aun si no lo hace, Él sabrá por qué. ¡Qué fe más impactante! Ese es el tipo de fe que yo quiero adoptar en mi vida diaria. Es una fe que deja en claro esta verdad. Grábeselo. Dios no está aquí en servicio a nosotros. Nosotros existimos para adorarle a Él. Esa es la fe que reconoce que Dios está en control y que sus propósitos prevalecerán, aun si me cuesta algo. Al parecer, les cuesta todo a estos hombres. Veamos la reacción del rey en el verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en un horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey, escuche esto, era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Diga un amén ahí. Ni siquiera tocan el suelo estos varones y el Señor ya está mostrando su poderío. Han habido ocasiones en mi vida, mis hermanos, y se lo digo con toda certeza, en donde aquellos que nos perseguían terminaron siendo consumidos por el mismo fuego que usaban para destruirnos. Ese es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y Él sigue siendo el mismo Dios de hoy en día. Sigamos con el verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron de un lugar alto a un lugar bajo. La diferencia entre este pozo y los demás que hemos visto es que este pozo quema. Estos 3 hombres mantuvieron sus principios en alto y ahora entran al resultado de su convicción. Este pozo representa la consecuencia de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a pesar de estar en una sociedad completamente apartada de Él. De todas las historias, este escenario es el más parecido a nosotros, ¿no cree usted? Hijos de Dios, santos por su nombre, una vida apartada y especial, mas viviendo en un mundo que no solamente niega la existencia de Dios, pero en estos últimos tiempos se han rebelado en contra de su Creador. La reacción del mundo hacia el cristianismo varía de lugar en lugar. Como nuestro hermano Abiel compartió hace algún tiempo, algunos países cazan sus cristianos, otros los rechazan, y bendito sea el Señor, porque en nuestros países no tenemos que enfrentar persecución de muerte. Pero hay un choque innegable entre aquellos en el mundo y un cristiano de veras. Y eso no es causa de alarma, es de celebrarse.
Es necesario que haya una distinción clara entre el mundo y el creyente. Es necesario que alguien sin salvación note una diferencia entre él y un redimido. Nosotros no podemos camuflajearnos, no podemos desaparecer entre la multitud. Debemos mostrar nuestra identidad en Cristo de forma clara y firme, no de forma religiosa, mi hermano. Una crucecita alrededor de tu nuca no te distingue, de la misma forma que una Biblia bajo tu brazo no te distingue. Es tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de pensar, tus conversaciones, lo que escuchas, lees, miras. Sobre todo, tu convicción en lo que crees. Así es como marcas tu raya. Estos 3 varones marcaron su raya al rehusarse en doblar rodilla ante la presión de la sociedad de su tiempo. No se postraron ante la estatua de oro, aunque el resto del mundo lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces has hecho algo completamente en contra de tus principios simplemente porque los demás lo hacían? O ¿cuántas veces le has metido freno a tu fe porque los de alrededor te intimidaron? Tú conoces a las personas a tu alrededor en necesidad de salvación. Para alcanzarnos, no necesitas verte como ellos, como también no necesitas sermonearles. Para alcanzarlos, es necesario que compartas tu fe. ¿Con qué? Con tu testimonio y con tus palabras, si es necesario. ¿Será fácil? Posiblemente no. ¿Habrán consecuencias? Probablemente sí. Pero es parte del deber y es parte del deleite, por más que no parezca a veces. Estos 3 están cumpliendo con su deber, el deber que les persiguió desde que eran jóvenes. Lanzados al pozo de fuego, estos 3 hombres se encuentran bajo una presión increíble. Este castigo ya acababa de cobrar vidas, pero nuestro Dios toma toda situación, por más extrema, por más intensa, por más terrible, diga un amén si esto se le hace parecido, por más aterrador, por más turbador, Él toma todo y lo convierte en una oportunidad para que su poderío se manifieste, para que su sabiduría incomprendible se revele, para exhibir su dominio sobre todo, para darle más gloria a su nombre. Eso lo vemos en el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Oh, es tiempo de darle gloria, mis hermanos. Es tiempo de levantar nuestras voces en exaltación del único Dios, en adoración del Todopoderoso, en agradecimiento por aquel que nunca nos desamparará, nunca nos abandonará, siempre con nosotros y siempre resguardando sus justos. Entraron 3, pero yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, se pasean. Al parecer disfrutan la presión, no se desintegran, no solamente sobreviven la llama, pero se gozan en ella. El miedo no los paraliza, no los dejó atónitos, se mueven, caminan con toda confianza, porque entre ellos y con ellos y dentro de ellos camina el Creador del universo, el autor de la salvación, el vencedor incomparable. Se pasea en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Glorificado sea el nombre del Señor, tantos miles de años después, y nuestro Dios es el mismo, el Dios de las proezas. ¿Para quiénes son los milagros?
para nosotros, por supuesto, para recordarnos que hay un Dios que cuida de su grey. Pero más que eso, es para los demás, para los testigos alrededor de nosotros. Este pozo originalmente fue diseñado como una herramienta de castigo, pero nuestro Señor lo convirtió en un escenario público, en donde su potestad era de ser manifiesta a aquellos que atentaron en contra de sus escogidos. Hay testigos a tu alrededor, mi hermano. Algunos te acosan, otros nada más miran de lejos. En cualquier caso, te observan, tomando nota de cómo manejas el fuego, cómo manejas la prueba, cómo manejas los pozos de tu vida. Es necesario, crucial, que hagas lo mismo que estos tres hicieron. Tomar responsabilidad sobre tu testimonio. Ellos no se doblegaron. Aún ante la pena de muerte, no se doblegaron. Nosotros nunca tendremos que enfrentar un castigo así. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? Vergüenza, flojera, falta de convicción. Todo eso se esfuma en el fuego. Lo único que resiste es nuestra fe en el Señor y su propósito para nosotros. Déjale comparto una cosa más de esta cena, porque yo no quiero cerrar sin el señalarle esto. Los ojos de todo mundo estaban sobre estos hombres. Este horno era una arena pública por fuera, pero por dentro, completamente lo opuesto. Dentro de este horno, estos varones estaban disfrutando de una intimidad con su Dios nunca antes experimentado. Nosotros nos imaginamos que encuentros con el Señor son en las cimas de montañas, en campos abiertos, en una atmósfera plena y espléndida. Pero estos varones, Sadrac, Mesac y Abednego, al igual que Benaía, José y Gedeón, conocieron a su Dios no en lugares altos, sino en los pozos de su vida. Si la prueba hace algo, mis hermanos, es que nos hace depender más de nuestro Señor. Y en esa dependencia genuina, como el Hijo depende de su Padre, nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios de una forma más personal, más profunda, más íntima. El propósito de los pozos se titula nuestro mensaje. ¿Cuál es el propósito del Señor para nosotros? Que liberemos al cautivo, como lo hizo Gedeón. Que mostremos misericordia hacia los demás, como lo hizo con José. Que realicemos hazañas en su nombre, como lo hizo con Benaía. Que pongamos su nombre en alto, como lo hizo con Sadrac, Mesac y Abednego. Pero sobre todo, el propósito de los pozos es que conozcamos más a nuestro Padre. Que desarrollemos una cercanía con Él más entrelazada, para reconocerlo como nuestro Dios, no solo en mis éxitos, sino también en los pozos. Porque bajo el propósito de Dios, aún los lugares bajos obran para nuestro bien. Oremos. Padre Celestial, nosotros llegamos ante tu presencia con acciones de gracias. Gracias, Señor, por no solamente depositar en mí un llamado, pero también gracias por prepararme para recibirlo. Señor, mi razón de ser es adorarte y servirte, el expander tu reino por medio del propósito especial que tú tienes sobre mi vida. Te ruego que sigas refinándome, sigue moldeándome, Señor. Te pido que pongas sobre mis hermanos una perspectiva nueva, que ellos logren ver sus pruebas, sus pozos, Señor, a través de tus ojos. Que no solamente sobrevivan la tribulación, sino que puedan salir de ella más fuertes. Anhelo conocerte más y sé lo que eso implica. Que como el hierro me forjarás hasta ver rasgos de ti en mí. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra y gracias por mi familia, congregación y amigos. Cerramos este mensaje en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia Elohim, llegamos a la conclusión de esta serie. Espero que le haya sido de bendición a su vida. Si así fue, estoy seguro que usted conoce a alguien más que necesita oír esta palabra.
No dudes en compartir este mensaje o cualquier otro mensaje de parte de nuestra congregación. Déjate ser usado por Dios y sé la conexión entre alguien más y nuestra fe. Es parte de tu propósito y es parte de tu deleite. Yo he sido el hermano Aarón Cisneros. Esto fue Propósito de los Pozos y usted ha estado viendo Elohim entre semana. Nos veremos el próximo miércoles, si está en la voluntad del Señor, con nuestro hermano Abiel Cisneros y este domingo a las 11 a.m. con nuestro pastor Freddy Cisneros en Elohim en vivo. No se lo quiere perder. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes en esta próxima semana y que su propósito para ti sea revelado en cualquier forma que le plazca a nuestro Cristo. Así que, ojos abiertos. Le amo y le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.